sombra también de las presentaciones anteriores, me imagino que todas de gran nivel y sobre todo en esta red de gestión del cuidado que creo que todos son referentes. Así que espero sumar también a estas presentaciones y como a la comprensión y cómo vamos también tomando ciertos liderazgos en distintos espacios. Y claro, como me presentaba aquí Mari, yo estoy en este momento en el rol de presidente de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, y la verdad que desde ese espacio que me paro acá, además con todo lo que aprendí en este camino. Y como tema a presentarle y lo que me ha pedido acá la red, es los desafíos del liderazgo sindical y sociopolítico de la enfermería chilena. Suena bien rimbombante, quizás, pero son cosas que estamos haciendo y que vamos avanzando y quizás son otras arenas que vamos pisando, pero que no necesariamente viene asociado a nuestro rol clínico, pero sí desde la visión de la enfermera con esta visión de la gestión del cuidado, claramente que podemos aportar mucho en este rol quizás más sociopolítico en nuestro país y en cualquier espacio donde podamos estar. Entonces, José Luis Espinosa, no es necesario continuar la presentación. A modo de resumen, y como hablando de este liderazgo sindical, es que partimos siempre con esto, de cómo nació la Federación Nacional de Enfermeras por allá por el año 2012, cuando eran solo 7 asociaciones a nivel nacional. Con menos de 1000 asociados, era una federación bastante pequeña, pero visionaria. Y que tenemos ahora que somos ya 60 asociaciones en todo el país, con más de asociados, esperamos cerrar con más de 10. Y la verdad es que así es como hemos ido creciendo, pero esto no es porque seamos nosotros, porque somos el directorio de esta organización, sino porque hemos mantenido con convicción el objetivo que es defender los derechos laborales de las enfermeras. Entonces, en ese sentido, no nos perdemos. Claramente que hay un objetivo transversal y que hoy podemos tener diferencias de visión, pero nuestra organización se mantiene ahí. Así que, orgullosamente, podemos decir que ya somos 60 asociaciones y con un crecimiento de 800%. Pero este trabajo no debe ser un trabajo particular local de nuestro país, sino que hay referencias internacionales. Entonces ahí si hablamos de trabajo decente, que creo que es un concepto tan amplio, pero tan básico a la vez, que cada uno de nosotros es un trabajador en este mundo. Hasta el trabajo no remunerado, hasta el trabajo doméstico, debe tener este enfoque de trabajo decente. Y que esto lo han dicho las Naciones Unidas, y ni siquiera es que lo digamos nosotros, y son 4 pilares que es la aprobación del empleo, la protección social, derechos del trabajo y diálogo social. Y son aspectos que son también tan transversales para todo ciudadano, para toda persona, y así también es como nos vamos introduciendo en ciertos aspectos que son más sociopolíticos. Como también vamos viendo de estas referencias internacionales, el Convenio Internacional 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla específicamente de la eliminación de la violencia en el trabajo. Pero como nos fijamos que son un paraguas muy macro del ámbito internacional de estas grandes organizaciones y que también los tomamos como lineamientos de trabajo. No vamos a ahondar en cada uno de los tratados. También este convenio internacional de la OIT, también el 149, pero que es muy poco conocido y muy poco difundido o discutido en las instancias de enfermería, pero habla sobre el personal de enfermería. Que hay el primer tratado, que es el 1977, donde habla de las recomendaciones sobre el personal de enfermería. Yo hablo así a modo general de las condiciones básicas que deben tener el personal de enfermería, no hablo específicamente de enfermeras, sino de todo el equipo, y habla de la educación y formación, las condiciones de empleo, adaptación a las normas organizacionales, la participación y planificación en los servicios de enfermería, pero son instancias y conceptos muy familiares para nosotros como enfermeras y enfermeros. Pero lo tengo ahí como referencia también de este marco internacional. Si nos enfocamos más a lo actual, el Nursing Now, cómo también agrupa distintos conceptos que tienen que ver con la enfermería y cómo también desde esa perspectiva de invertir más en salud, tenemos una mejor salud de la población. Y eso yo creo que es el foco que debemos mantener, como siempre pensando en ese rol, por qué estamos acá, por qué nos formamos y cuál es nuestro objetivo como profesional.
y promover la igualdad de género, entendiendo que la enfermería es una carrera feminizada, perdón por ser hombre y ser representante de una organización de enfermeras, pero en realidad es así. Tenemos que reconocer que somos enfermeras y enfermeros. 80% de nuestras filas son mujeres. Y eso claramente que tiene un enfoque sobre todo hoy donde estamos hablando de la cuota de género. Y por eso también como enfermeras tenemos que estar participantes en todos estos espacios que son de participación ciudadana, social y de representación comunitaria. Y todo esto va enfocado en que desemboca, o quizás como resultado, apoyar el crecimiento económico. Si invertimos en salud, invertimos en enfermeras, hay mejores procesos, economía en esos procesos, finalmente es crecimiento de los países. Siguiendo con el nursing now, esto del triple impacto, mejor salud, economía más fuerte y mayor igualdad de género, y como centro siempre pensando en la salud de la población. Acá otro ejemplo que es Global Nurses United, que es una organización de la Unidad Global de Enfermeras, donde también nosotros como organización ya somos parte. Y eso habla también del crecimiento que hemos tenido, donde hay más de 35 países en esta organización, y uno de esos países somos nosotros como Federación Nacional, que es un símil al CIE, pero que no son iguales ni tampoco excluyentes, porque el CIE tiene que ver más con la disciplina, donde están los colegios profesionales de todo el mundo, pero acá tiene que ver más con el sello sindical, con las condiciones laborales de las enfermeras. Entonces, por eso es destacable y vamos tomando también posición en otros espacios, no necesariamente en lo local. Entonces, la enfermería en el mundo y en la región de las Américas, el personal de enfermería en el mundo no guarda proporción con lo necesario para lograr la cobertura sanitaria universal y las metas de los objetivos sanitarios de la década. Entonces, ahí en las cifras de la OCDE podemos ver que muchas veces, y no nosotros tan solo como Chile, sino que en muchos países del mundo estamos muy bajo en mano de obra o quizás profesional de enfermería. Y eso quiere decir porque no se nos ha dado la importancia que tenemos en las políticas públicas también. La pandemia por COVID ha mostrado la necesidad e importancia de disponer de profesionales de salud en número adecuado a las necesidades de los cuidados y con buenas condiciones de trabajo. Creo que esto vino a evidenciar lo que tantas veces hemos demandado y lo que hemos dicho, que sin un número adecuado de enfermeras no podemos dar cuidados seguros y de calidad. Entonces eso tenemos que ponerle énfasis cada uno de nosotros, replicarlo en cada uno de los espacios. El escenario actual puede tornarse especialmente fértil para que los países inviertan en mejores condiciones de trabajo y educación en la enfermería. Hoy cuando hablamos de enfermería, claramente que en nuestro país, en esta libertad de mercado, que no hay una planificación y formación de profesionales, menos en enfermeras. No se piensa que necesitamos formar a tantas miles de enfermeras por año para lograr satisfacer las necesidades de la población, sino que las universidades crean escuelas de enfermería según cómo se les antoje y según cuánto puedan lograr con eso. Pensándolo en una visión súper economicista, pero que en cierto modo falta esa política pública de planificación en cuanto necesitamos por profesionales de la salud. Factores que afectan a los trabajadores, aquí nos vamos autorizando más a lo laboral, a lo sindical quizás, pero esta carga de trabajo, el entorno laboral, la complejidad de paciente, el déficit económico en el sector salud, la vinculación con los resultados en el paciente, pero todo eso se asocia a brechas, y a brechas tanto de recursos, y estos recursos son asociados a lo humano, al capital humano que recién decía Katiuska, a las asignaciones, los grados, lo remuneracional, pero claramente no podemos quedar en eso, sino que en las condiciones globales de trabajo. Pero eso no, es como un cierto esquema en cuanto a lo sindical, el paraguas como internacional, pero la cuestión sociopolítica. Y ahí también tenemos que reconocer que no somos actores políticos y que nos falta mucho. Y aquí cuando hablamos de política no es que yo soy de este partido o de este otro, sino tampoco de la posición política, sino que tenemos que estar insertos en las políticas públicas. Independiente de nuestro pensamiento político, tenemos que ser parte de eso. Pero como profesión también tenemos que ser autocríticos, y no hemos estado ahí. Y le hacemos el quito a lo político.
Y ahí es cuando otros toman esos espacios y no podemos aportar de esta visión general que es nuestra profesión por el beneficio de los demás, pero la verdad no estamos ahí proponiendo, no lo estamos aportando y la verdad es que ese obvia nuestra intervención. Entonces, contextualizando un poco esto desde lo político, sacándonos esto de los partidos políticos, y lo voy a repetir, sino que es el arte de gobernar. Y en ese aspecto es que toda sociedad necesita política. Y para organizar esa sociedad es que se habla de la interacción de los seres humanos que viven en sociedad. Entonces, de alguna forma, desde las primeras civilizaciones se fue creando lo que es la política. Con lo que dos personas se relacionan, ya hay política. Desde cómo tomamos un acuerdo en una condición de convivencia común, ya es política. La diversidad del ser humano requiere de acuerdos para vivir en sociedad. Y eso es tan básico y como también lo tenemos que visualizar, pero también hacernos parte para poder avanzar hacia allá. Siguiendo con la contextualización, las relaciones de poder entre sujetos y grupos. Y ahí nuevamente viene lo político, pero como también nosotros como profesión nos vamos apartando de estas posiciones de poder y que se le dejamos el espacio a otros. Y eso también es parte de nuestra quizás formación y idiosincrasia como profesión. Las relaciones entre poder y las personas, el poder versus la sumisión. Y aquí más adelante vienen otros autores que han teorizado en relación a esto de la posición de las enfermeras en temas de poder y sumisión. Instrumento que se detenta y se usa contra alguien. En esto, pero claro, no podemos hablar como del poder con violencia, sino del poder de, esto, de representación y de tomar las grandes decisiones. Entonces, podemos hacer la pregunta, ¿somos las enfermeras un actor político relevante? Ahí podemos respondernos entre nosotros ahí como a la interna y podemos decir, sí, somos actores importantes, pero somos actores políticos importantes, actuamos a ese nivel como para incidir en las políticas públicas y del bienestar de la población, más bien nos quedamos ahí como la niñita trabajando, como la avestruz con la cabeza gacha, donde podemos reforzar nuestras teorías, hacer investigación, pero la verdad es que no le sacamos más allá, no le sacamos el lustre necesario, y ahí es cuando es necesario que avancemos y también lo visualicemos, que es una posibilidad que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Los actores políticos son personas colectivas o individuales, portadores de roles a las que se les supone capacidad de acción política. Y eso quizás no siempre lo visualizamos. ¿Cuáles son los aspectos que desde lo interno y lo externo de la enfermería nos motiva o analiza a la acción política? Muchas veces decimos, no, aquí no hablamos de política. Eso lo escuchamos en nuestras organizaciones, en la escuela de enfermería, en el colegio, en el trabajo, en la sociedad científica, en la red de gestión de cuidado, pongamos el nombre que queramos, pero siempre es como, no tenemos conflicto, no tenemos política. Pero claro, porque estamos hablando de la política partidista. Entonces, de las posiciones, no, tenemos que hablar de la política pública, de cómo influimos en el otro, en la ciudadanía. Nuestro rol político en la sociedad. Ahí le tapo un poquito, lo voy a leer aquí. Chuta. Decía, las razones como de segregación. Y es el patriarcado, la hegemonía de género. Ahí claramente que viene en un tema cultural, social, de que la mujer se ha apartado. Y claro, históricamente ha sido la mujer la representante de la enfermería. No por eso, porque ahora hayamos más hombres, esto va a cambiar, sino que es la profesión la que tiene ese estigma. La formación cívica de la ciudadanía y la formación superior no se vincula nuestro quehacer con lo que ocurre en el mundo. Y eso también tiene mucho que ver cómo tomamos, nos empoderamos de cierto rol y también actuamos en la discusión. La verticalidad de las organizaciones públicas, entre ellos los sistemas de salud, es un sistema jerarquizado. Sabemos que nosotros somos ahí el jamón del sándwich, que estamos ahí como tomando decisiones, pero no decisiones de alto nivel, sino como de la alta jerarquía en los puestos directivos o quizás también, ¿por qué no?, ministeriales o de alguna organización o en los puestos directivos cualquiera sea.
la invisibilidad de la profesión a la que ha contribuido el modelo de salud medicalizado de carácter curativo. Claramente. ¿Por qué? Porque estamos fijándonos siempre en la enfermedad. La especialidad de oncología, no sé, de pediatría, de cardiología, pero siempre pensando en el problema de salud y no en este gran rol que tenemos, que es la promoción y la prevención. Si queremos una población más sana, tenemos que actuar antes que encontremos el problema, antes que la enfermedad se presente. Entonces, hagámonos cargo también de ese rol, y de ese rol que tiene que partir desde lo político nuevamente. De carácter curativo, lo que se ha restado reconocimiento en el aporte de la disciplina del cuidado en salud de la población con enfoque preventivo y promocional. Entonces, nuestro rol político en la sociedad, las razones de la invisibilización de la profesión enfermera, de aquí es que viene un filósofo francés que ha teorizado sobre esto, que es: los dispositivos disciplinarios ponen en funcionamiento mecanismos de sujeción del cuerpo social, fabricando cuerpos dóciles, sujetos que son manipulados como objetos para ser controlados. Él habla de la enfermería, precisamente. Foucault, desde su cátedra del College de Francia, se refirió al saber enfermero como uno de los muchos saberes sometidos, un saber silencioso y silenciado que, según Melois, se da cuando se deja de abstraer y organizar todo el conocimiento que cada día miles de enfermeras producen, pero que no llegan a sistematizar y mucho menos a publicar. Es lamentable leerlo y quizás exponerlo, pero también de alguna forma nos tiene que hacer como un remesón de que tenemos que ir más allá, tenemos que empoderarnos en relación a eso, a ese rol que tenemos que tratar de influir con nuestras teorías, con nuestra investigación, pero en el bienestar de los otros. Conocimiento por tanto sepultado, pero también descalificado ante la presión del saber biomédico, que desde su posición hegemónica somete a la disciplina de enfermera. La formación profesional sin competencia política, falta de cuestionamiento y escasa proactividad de las y los enfermeros para reclamar el derecho a la salud de las comunidades y a mejorar condiciones laborales que se pueden asociar a obstáculos estructurales del sistema, que se impedirían ejercer su liderazgo, siendo algunas de sus principales barreras los estereotipos de género, por ser una profesión mayoritariamente de mujeres y ser simbolizada como una ciencia blanda. Entonces, esto de que muchas veces se justifica esto de que a las enfermeras se le pone en posiciones de poder porque no, es que ya no tiene liderazgo. O muchas veces que también en nuestra posición de federación, en defensa de las subdirecciones de gestión del cuidado, que se cuestiona porque, es que esta enfermera no tiene las competencias, no tiene el liderazgo. Pero no se piensa en cambiar a la persona que no tenga las competencias, sino que es un argumento válido para ellos de no posicionar a la subdirección como equipo directivo sino que como no se piensa lo mismo con una subdirección médica. Un médico que hace su ejercicio no se piensa en sacar la subdirección, sino que expandir a ese médico. Pero no pasa así cuando hablamos de la enfermería, en esta estructura orgánica que podemos influir más allá. Y eso a nivel hospitalario. Pero ¿qué pasa más allá, en una jerarquía más alta? Y quizá eso también se relaciona con la pregunta que traen después para la mesa redonda. Hoy tenemos un desafío que nos reclama a posicionarnos y a ejercer un mayor rol de liderazgo, donde poder influir en las políticas públicas y a defender lo que de alguna manera Florence Nightingale visualizó para todos y todas las enfermeras. Defensa que también involucrará múltiples cambios de carácter político, legal y administrativo que aún se requiere concretar en nuestro país. O sea, Florence fue una visionaria hace 200 años y que todavía no hacen sentido sus palabras. La verdad es que yo creo que aquí todos amamos a Florence. Hay algunas acciones, así como en lo más concreto. ¿Qué podemos hacer? Enfocar el esfuerzo en lograr un significativo aprendizaje desarrollado en la organización que sea. Podemos hablar en la red de gestión del cuidado, también en el colegio profesional, en el hospital, en el CESFAM, en las organizaciones que podamos estar presentes, también en la universidad, con los alumnos, y incentivando este pensamiento crítico, pero también de aportar hacia una sociedad mejor.
lograr comunicar su propósito estratégico, qué es lo que queremos como profesión, para dónde vamos, intercambio de ideas entre el equipo, que todos podemos aportar. Aquí no hay una posición que represente un mayor poder que otra. Dirigir sus acciones para lograr con eficiencia y eficacia el objetivo colectivo. Y esto se habla mucho desde la gestión, ahí la presentación de Katiuska recién hacía mucho sentido cuando tenemos que ver esto del modelo, el modelo de gestión con el modelo de atención y cómo también esto de la planificación estratégica, tantas veces que hablamos, cuando tenemos que definir una misión, una visión, porque ese va a ser nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro norte, generar compromiso hacia el logro de la meta grupal. Convertir al equipo en personas creativas, motivadas en logros, comprometidas e identificadas con la organización. Aquí quizás no hace mucho sentido la docencia y cómo vamos incentivando estas características en el alumnado. Conducen a cada individuo a dejar de lado sus intereses particulares para buscar el interés colectivo. Y siempre pensar en colectivo. Si estamos pensando en lo individual, la verdad es que no avanzamos y solo nos miramos el ombligo y la verdad es que ahí nos quedamos. Porque para que podamos avanzar, tenemos que avanzar como grupo. Esforzándose en alcanzar metas significativas, que esas metas no hagan sentido también, sino cómo podemos luchar y avanzar y convencernos de que ese es nuestro norte. Trabajar en un clima laboral sano, con entusiasmo, con mística, responsabilidad y productividad. Son algunas ideas que van muy de la mano con esto que hacemos en el día a día. Desafíos presentes y futuros. Debemos realizar esta reflexión para saber en qué está nuestra disciplina, profesión y profesionales, cada uno de nosotros, para despertar de este letargo, si queremos recuperar un control que parece que hemos perdido. Hacerlo implica que somos nosotros mismos que no permitimos generar un pensamiento crítico, que nos permita cuestionar, plantear y construir nuevas y necesarias realidades para la profesión. Esto no es un cuestionamiento, sino que es a modo de reflexión para que realmente veamos más allá y de qué modo podemos contribuir. Despertemos y mantengamos la vigilia del pensamiento crítico que nos permita ser, actuar y crecer como enfermeras autónomas, responsables y rigurosas, siendo consciente de lo que sabemos y de qué manera emplearlo, aplicarlo y evaluarlo. Salgamos, construyamos sin miedos ni ataduras la realidad enfermera que queremos y que necesita la sociedad. Y creo que con eso terminamos con que esto que necesita la sociedad de nosotros. Ir más allá y siempre pensar por qué estamos acá. Porque siempre quisimos y nos formamos pensando en entregarle un sentido de bienestar a los demás, a la comunidad, y creo que si nos enfocamos en ese objetivo y recordarnos de nuestros inicios, creo que podemos también mirar un mejor norte común para todos. Ahí terminamos. Me voy. Muchas gracias, José. Claramente el liderazgo sociopolítico, el liderazgo lineal en un área de ingeniería que está de alguna manera resurgiendo, resaltando y que es muy importante porque complementa todo el liderazgo que hemos visto durante el transcurso del día. ¿Ya? Y para una nueva generación, especialmente, entender que este es un trabajo en ingeniería también. ¿Ya? José, queremos hacerte algunas preguntas, ya dado que no vamos a hacer la mesa redonda. Maggie, ¿te parece una pregunta para José? Me quedé solo para la mesa redonda. Sí, lamentablemente dos de nuestros participantes se excusaron, entonces la verdad que lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero no podemos dejar de perder la oportunidad de hacerte algunas consultas. Justamente una de las preguntas que teníamos para la mesa era el tema de la estructura, que fue, digamos, una de las cuestiones, digamos, que abordó Katiuska, digamos, y ella lo puso en un lugar súper importante, digamos.
¿Qué piensas tú con respecto a la falta de una estructura, digamos, para sobre la dirección de enfermería en la atención primaria? O sea, ustedes como gremio, me imagino que lo han conversado, ¿cierto? No sé si se ha acercado a la atención primaria también. Pero ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? ¿Qué piensas tú que se puede hacer como para avanzar también, cierto, en la atención primaria? Porque lo que vemos en tu presentación queda muy claro, el avance que ha tenido FENACER. O sea, realmente enorme, ¿ya? Ya no solamente a nivel nacional, sino que participando, ¿cierto?, a nivel de cuerpos colegiados, digamos, en el extranjero. Entonces lo encuentro genial. Entonces, ¿cuál es tu opinión o qué se ha conversado dentro de la organización con respecto a eso? Sí, bueno, primero como organización hemos estado en esto de la gestión del cuidado y cómo incorporarlo en una orgánica nacional. Y cuando hablamos en eso que necesitamos una estructura de gestión del cuidado, porque la gestión del cuidado está en todos lados. Necesitamos cuidar de las personas para que evitemos llegar a este problema que cuando ya tenemos la enfermedad instalada. Entonces, para eso, también en este sentido de una reforma real de salud, donde se fortalezca la atención primaria, necesitamos una estructura ahí presente también. Si hablamos de gestión del cuidado, incluso ya se ha ido abordando la temática, pero que muchas veces esto se trivializa o relativiza de quién la hace. ¿Quién hace gestión del cuidado? Hay una estrategia del cuidado integral en salud en la APS, que es la estrategia de CISEP, no sé si la han escuchado por ahí, pero que habla de esta gestión del cuidado y ¿quién la hace? Un profesional. ¿Quién hace la gestión del cuidado? Incluso se le asigna un técnico. Entonces todavía no existe esa conciencia de que la gestión del cuidado es únicamente nuestra, incluso ya definida por ley. Entonces, cada uno de los actores que participan en esto al interior del ministerio, donde también hay muchas enfermeras, es principalmente la enfermera quien está en todos los cargos más técnicos, en las distintas reparticiones, pero que muchas veces esto que viene con una política incluso de la transversalidad del rol y que se habla desde la OMS, se ve como que esto no es único y exclusivo de la enfermera. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque en nuestro país también tenemos esta realidad que habemos muchos profesionales, pero la verdad es que la disciplina madre es la enfermería y no hay otra. En ese sentido, con esa introducción o ese gran paréntesis, es que la gestión del cuidado debe estar en cada una de las instituciones de salud, desde la APS, desde los CEFAM, los SECOF, los COSAM, pero también en las postas rurales, que es donde están también desempeñándose por normativa los técnicos paramédicos con ausencia de enfermeras, en las direcciones municipales, en los hospitales, que en los hospitales estamos un poco más avanzados, pero aún así con mucha resistencia de que es la gestión del cuidado un pilar de la atención y que no se reconoce como estos tres grandes pilares, que es el pilar del curar, del cuidar y de la farmacéutica, porque sin farmacéutica tampoco se puede, pero claramente que nosotros somos quienes mantenemos la continuidad de la atención. Y no tan solo quedándonos en lo asistencial, ¿cierto? Sino que ya ahí estamos en los hospitales, también en los servicios de salud y yéndonos hacia el ministerio. Pero ahí nuevamente no quedarnos tan solo en la asistencialidad en el Ministerio de Salud, sino en el intersector. ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, donde ahora se está hablando el plan de cuidados, del Sistema Nacional de Cuidados, que no, las enfermedades parece que no son necesarias. ¿Cómo no van a ser necesarias si no reconocemos el cuidado y nuestra expertise en el cuidado? Y la verdad es que así la autoridad lo ve. En la educación, en el Ministerio de Educación, porque si hablamos de esta educación para la salud, pero desde la base escolar, y que cada persona en nuestro país tenga las herramientas para hacer un autocuidado efectivo y con el mismo enfoque de promoción y prevención. Entonces, si decimos y hacemos la pregunta si qué opinamos sobre la gestión del cuidado en la APS, totalmente de acuerdo. Es una de las proposiciones que tiene esta estructura de gestión del cuidado. Pero la verdad es que también acá necesitamos del apoyo político desde la cabeza de nuestro país, y ahí es cuando tenemos que empezar a concientizar a esta red política que toma las decisiones.
El trabajo parlamentario, el trabajo con el ministerio, los contactos políticos, los contactos con los partidos políticos y cómo se va gestando. Y aquí voy a hacer algo no muy popular, pero cómo las matronas lo hacen. Si son 3.000 matronas versus 60.000 enfermeras que hay tituladas. Pero ahí también tenemos que ver de qué forma actuamos y cómo tomamos esos espacios de poder. Ya, ¿vamos primero? Vale, ya. Bueno, me entusiasmó el tema porque yo durante yo creo que unos 6 o 7 años estuve trabajando por los temas de cómo certificar la calidad de la gestión del cuidado en hospitales complejos. Eso fue como el tema. Básicamente porque que hace ya algunos años atrás, yo creo que hace como 10 más o menos, un poco más tal vez, no había como muchas definiciones más operativas respecto al tema de gestión del cuidado. Habían como definiciones muy políticas, pero poco operativas. Entonces, si nosotros queremos hablar de calidad de la gestión del cuidado, primero había que tratar de dimensionar qué cosa era gestión del cuidado, qué comprendía, qué dimensiones tenía, en fin. Así que trabajamos hartos años a propósito de ese tema y hicimos con estudiantes creo que le llamamos modelo de gestión del cuidado o algo así para hospitales complejos, porque la obligación de tener gestión del cuidado es para hospitales complejos y no para todos. Entonces también es un contrasentido, pero en fin. Y ahí hicimos o sea, un proceso investigativo largo que duró como 3 años para tener una suerte de modelo que certifique la calidad de la gestión del cuidado. Fue interesante el trabajo. Creo que, o sea, las personas que fueron, no sé, deben haber sido unos 10 estudiantes más o menos que trabajaron en etapas sucesivas de la investigación, aprendieron harto a propósito del tema, casi todos están metidos en alguna cosa directiva de la gestión del cuidado. Pero nos quedaron así algunos, ¿cómo decirlo?, vacíos investigativos. Yo después ya no seguí trabajando el tema porque de repente hay que cambiar también de rumbo, de hacer otras cosas. Quedaron algunos vacíos investigativos en el sentido de que había una poca comprensión respecto de las enfermeras que trabajaban en la clínica respecto de qué significaba gestionar los cuidados. Eso era como, pero ¿cómo? O sea, nada. Y nosotros hicimos lo mismo con las matronas, y las matronas también tenían más claridad que las enfermeras a propósito de ese tema. Así que, porque las matronas también gestionan cuidados, ¿no? O sea, hacen lo mismo en esto. Bueno, de todas maneras, nosotros vimos que faltaba como, ¿cómo decirlo?, un poco más de flexibilidad mental para comprender como las dimensiones o las cosas que, que debería comprender porque nosotros tratamos de armar me estoy perdiendo, pero tratamos de armar un modelo que ayude a certificar la calidad de la gestión del cuidado en los hospitales complejos. Eso hicimos. Trabajamos como con, yo creo, unos 6 o 7 hospitales más o menos, haciendo reuniones, grupos focales y haciendo entrevistas en profundidad también. Y logramos un cierto modelo que luego fue probado, ¿no? En verdad. Diseñamos el modelo y fueron una investigación como de 3 o 4 años más o menos. Hay como 2 artículos publicados a propósito de ese tema. Pero ¿cómo decirlo? Es como difícil para los profesionales de enfermería asumir el tema de la gestión del cuidado desde una perspectiva más gerencial y no tan asistencialista. Entonces, ahí chocamos un poco en eso. Tengo que decir que nosotros hicimos también que tan buena estaba la gestión del cuidado en unidades de enfermería y unidades de matronería, y estaba mejor en matronería que le diga. Era así. Por lo tanto, creo que, bueno, esa para mí es una pelea que en realidad
no tiene mucho sentido porque gestionamos el cuidado igual, digamos, o sea, aunque nos peleemos, gestionamos igual el cuidado. Bueno, entonces creo que el tema de la gestión del cuidado ha avanzado poco en términos de poder visibilizar qué es lo que se hace efectivamente en la gestión del cuidado. Nosotros hicimos como dimensiones, procesos, qué sé yo, hicimos un modelo, ¿no?, para certificar la calidad de la gestión del cuidado. Supongo que nadie lo ha visto, pero está publicado en una revista portuguesa que se llama Referencia. Pero creo que es una buena manera de empezar. Cuando luego hicimos la parte operativa, ¿no? Tomamos ese modelo y después lo aplicamos así, en hospitales más complejos y en hospitales comunitarios también. Y a pesar de que la obligatoriedad de tener una dirección de gestión del cuidado es para los hospitales complejos, en los hospitales comunitarios vale perfectamente, digamos, no es necesario hacer la separación respecto de ese tema. Bueno, me dieron cuerda y yo creo que hasta aquí estoy, pero yo, durante varios años, yo creo que con unos 8 o 10 años, yo estuve trabajando el tema con estudiantes y me alegra mucho darme cuenta de que ahora casi todos los que estuvieron trabajando conmigo en esa línea de investigación que mantuve durante ese tiempo, están metidos en acciones de gestión del cuidado. Eso quería comentar, no tengo ni una pregunta, pero me atoré. Pero sobre eso creo que también, si hablamos de gestión del cuidado y quién lo vino a operativizar, pero claro, específicamente en los hospitales de mediana y alta complejidad, la norma 19, pero que ya nos quedó chica. Claramente, tenemos que ir más allá. La norma 19, si no es cambiarla o echarla abajo y hacer una nueva, pero que en realidad fuimos con una visión muy sesgada, mirar solo lo hospitalario, hospitalocéntrico, y no con el enfoque realmente mirado en la salud pública desde la atención primaria. Entonces ahí quizás hubo también un error desde cómo se gestó, pero fue un avance. Entonces ahora tenemos que avanzar en otra instancia. Sobre lo de las matronas y enfermeras, claro, que hagan gestión del cuidado, pero que esa es una discusión súper de fondo, y yo creo que, y perdón lo que voy a decir, pero ellas son enfermeras especialistas en. Pero si seguimos con este modelo de seguir haciendo y inventando más profesiones, la verdad es que nos desenfocamos del objetivo, que es la salud de la población. Entonces nos vamos en peleas pequeñas y en realidad no deberían formarse más. Esa es mi propuesta. Y sobre la gestión del cuidado, creo que también no la tenemos que mirar tan solo como gerencialmente. Yo creo que a nivel asistencial, cada una de las enfermeras y enfermeros hacemos gestión del cuidado. Porque ¿qué es eso? Gestionar los cuidados de la continuidad de la atención. Las 24 horas, los 365 días del año, que como fue creada la norma 19. Pero también tenemos que pensar en el cuidado comunitario, en el cuidado desde la APS nuevamente, cómo las familias y comunidades se cuidan y se autocuidan para tener mejor estado de salud. Y ahí es cuando hablamos de este rol coordinador y articulador. No solo la hace la directora, la subdirectora o la gerente de enfermería, la hacemos cada uno de los enfermeros que estamos ahí en atención. Entonces eso tiene diferentes niveles, pero yo creo que cada uno de nosotros sabe y nos debemos convencer que hacemos gestión del cuidado en el día a día. Pero el artículo que está publicado se llama Modelo de certificación de calidad para la gestión del cuidado hospitalario. Qué interesante. Vamos a crear ese indicador para que haya gestión del cuidado. Vamos a pedir el dato a la doctora. Yo tengo una pregunta. El tema es llevarle los límites de cuidado se hace. Hay un instituto pero la parte esta es para ver la relación. Vamos a pedir el dato. Sí, Yo tengo una respuesta antes que se vaya. ¿Nos parece que tengo una pregunta? Parece que me pueden dar esa redonda.
Sí, yo te quería, o sea, hacer una pregunta en relación, un poco uniendo también la presentación de la Catiusca, ¿no es cierto?, en que habla mucho de la estructura. Tú como presidente en este momento, ¿no es cierto?, que representando, viendo también mucho la importancia que tiene, ¿no es cierto?, ojalá que logremos las subdirecciones de gestión del cuidado a nivel de la atención primaria. ¿Cómo ves tú lo que ocurrió con la dirección de enfermería a nivel ministerial? O sea, a lo mejor no solo tú como persona, sino que como representante de la federación. Y que la verdad, si uno mira estructuralmente cómo debiera ser, ¿no es cierto?, esta mirada más bien de país, y lo que se ganó en su momento al tener la Dirección Nacional de Enfermería y que hoy día en el fondo se ha jibarizado al dejarlo dependiente de un departamento y específicamente de la formación de pre y posgrado, cuando la Dirección de Enfermería, ¿no es cierto?, debiera velar precisamente por lograr ¿no es cierto?, que las subdirecciones de gestión del cuidado también estén presentes en esta otra área que es bastante más grande además, que es en la atención primaria y que es un debe todavía, porque cuando se logra, ¿no es cierto?, la norma 19 se ve que es solo para la atención cerrada, pero queda un pendiente para la atención primaria. Y ahí a mí me hace mucho sentido un lema del CIE, que yo lo escuché en el 2017 y veo que ha seguido, que es cuando no te invitan a una mesa, lleva tu silla. En el fondo ahí los sociopolíticos, como tú, en el fondo, han dicho también por aquí en algún momento en la mañana, el cacarear. Yo creo que eso nos falta a nosotros como profesión. Cacarear los huevos. Exacto. Bueno, sí, es un gran conflicto, porque si hablamos de la Dirección Nacional lo entendemos como un referente, como un ente que asesore sobre gestión del cuidado a la autoridad ministerial en este caso, que no tiene una posición jerárquica. Él no va a ser el jefe de todos los enfermeros, no se entiende así, pero claramente que acá nuevamente se da como esto de trivializar lo que es la enfermería y este pilar de gestión del cuidado, y que se trata como de homologar a los pesos entre las profesiones, porque se dice, hay una Dirección Nacional de Matronería, de Odontología y de Enfermería, entonces a los tres los tenemos que tratar igual, pero no se le da el valor que tiene la gestión del cuidado. Entonces, al respecto, es que claramente no estamos de acuerdo en nada en que esté en esa posición jerárquica y con los lineamientos o atribuciones que se le dan, porque en realidad no está haciendo Dirección Nacional de Enfermería, está más bien trabajando, y es lo que la autoridad le ha entregado como atribución en lo que es el examen nacional de enfermería, como con el pregrado, y también con la formación y las capacitaciones, que en realidad estos cursitos como cápsulas que da el ministerio, pero poco en lo disciplinar, en lo propio nuestro, que es la gestión del cuidado. Entonces ahí lo que hemos dicho es que nosotros no es que estemos de acuerdo o no con una persona tal o cual, sino que seguimos defendiendo esa estructura que debe ser el referente y el conector de toda esta articulación de la red asistencial, incluso con el intersector. El intersector que, como hablábamos recién, con otros ministerios, y cómo vemos este cuidado en macro de toda la comunidad. Entonces, en esto está en desarrollo. Claro, se nombró a una persona, pero que ya en reuniones posteriores se ha seguido empujando esto, que se necesita una estructura y reconocer un perfil. Y ese perfil también se ha trabajado con Colegio de Enfermeras, FENACEN, y cómo a la autoridad se le exige que se haga valer lo que se ha negociado, porque incluso era tripartito, colegio, FENACEN y ministerio, y a lo cual en este momento no se considera. Entonces, este es un cargo interino, pero tiene que tener una estructura que está comprometida para 2024, cuando ya llegue el cargo, de posicionarla con un cargo, se haga un concurso, pero también dándole las atribuciones que le correspondan como referente de la gestión del cuidado.
Entonces todavía está ahí en veremos y vamos a seguir insistiendo porque en realidad es lo que se necesita. Felicitaciones, José Luis. Creo que tiene una cosa súper clara. Y eso necesitamos porque es importante identificar cuáles son las amenazas que tenemos como gestión del cuidado y efectivamente no se le está dando el valor que corresponde en el ministerio. Entonces la pregunta sería, ¿cómo ustedes como FENACEN pueden apoyar en este momento a esta dirección que está en el ministerio? Ya acabas de decir que han estado trabajando junto con Nachien, ustedes, y el tercer pilar que era la gestión del ministerio, Colegio, FENACEN y ministerio. y el ministerio, pero que el ministerio en el fondo no había estado participando. Ahí a lo mejor está la respuesta, poder hacer una mesa que vaya sistematizando las cosas que faltan para poder lograr un documento. Eso se hizo y no se reconoció. Ya. Para que vean la y los voluntad de la documentos autoridad. hay que publicarlo para que todos los enfermeros de Chile sepamos en qué están ustedes, porque todos nos preguntamos en qué está pasando, y sabemos que ustedes son súper fuertes. Tienen una organización a nivel país tremenda y fuerte y bien organizada. Eso tiene un valor y ustedes tienen que saber que tienen eso, que esa fortaleza ustedes no la pueden perder, porque hay muchas amenazas. Una de las amenazas es que yo ahora estoy invitada a un curso que están haciendo desde Perú, que se llama Medicina Centrada en las Personas. Medicina y Salud Centrada en las Personas. Entonces me di cuenta que ellos iban a hacer algo sumamente innovador para ellos. Y bueno, empecé a escuchar las ponencias, que la mayoría son 3 sábados, y los 3 sábados ponen solamente médicos. Y a mí me dejaron un sábado, pero también en una parte muy pequeña, que obviamente me puse en mis coloradas y no permití que fuera de esa manera, hasta que logré que me pusieran también enfermería centrada en las personas y las comunidades. Y eso es lo que yo voy a dar. Más encima, el 16 de septiembre, para el 18 de septiembre, voy a estar haciendo clases para 300 alumnos de toda Latinoamérica. Entonces, ellos tienen una página, tienen una red, lo publican, sacan unos documentos, pero gigantescos, se intercambian con gente de toda Latinoamérica, pero también con Europa. Entonces, ustedes que tienen esto tan claro, tienen que tender estos lazos a otros lugares. No nos quedemos solamente en el país, porque en el país nos están achicando. Nos achican y nos achican. En cambio, nuestro ejemplo te puede servir para toda Latinoamérica, porque en Latinoamérica no tienen esto. Entonces te digo, hazte fuerte, pide ayuda. Nosotros estamos siempre dispuestas, la asociación ahora es internacional, porque ya no somos latinoamericanos, nosotros somos la Asociación Internacional de Escuelas y Facultades de Enfermería. Entonces, tenemos mucha gente que puede apoyar, pero necesitamos saber cuáles son las ayudas que ustedes reciben. Porque yo estoy dispuesta a luchar por la enfermería en mi país hasta morirme. Entonces, porque para eso estoy, para eso, alguien decía en la mañana, uno no es que quiera ser líder, de repente las oportunidades te la dan y tú te das cuenta que estás ahí y tienes que tomarla. Si no la tomas tú, no la toma nadie. Claro que sí. Nosotros también podemos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por el ofrecimiento y concretémoslo, porque hay que alianzar organizaciones y de alguna forma hacer una enfermería más fuerte. Ir por ahí, porque claro, nosotros también reconocemos que tenemos un sector súper específico, que es lo hospitalario, que es donde está el mayor número, pero no es tan solo eso. No, Y por eso siempre el colegio es nuestro brazo, nuestro compañero, que tenemos que caminar juntos. Nosotros somos en un sector específico. Está la atención privada, está la docencia, está la APS, está lo internacional, los colegios internacionales. Ya nos hemos comunicado con algunos referentes de otros países, Uruguay, Brasil, España, Colombia,
pero hay que seguir. Y con esta alianza, cómo no. Así que muchas gracias y Felicitaciones. muchas gracias. Muchas gracias, José.